estáis aquí, es un placer volver a encontrarnos y saludar de nuevo a Luis Gonzalo Segura, que no es la primera vez que viene a visitarnos, invitado por el foro, yo creo que es la tercera o cuarta, por lo menos. Y bueno, pues siempre es un placer escucharle porque tiene capacidad para transmitir su pensamiento, las elaboraciones de sus libros y después, bueno, tiene algo que decir. Nos estaba comentando con él que como foro tenemos siempre el prurito de invitar a gente que puede decir algo diferente a lo que estamos acostumbrados a oír, y de alguna manera lo que estamos acostumbrados a oír es lo que publican los medios y lo que escuchamos por un montón de fuentes. Y en relación con el tema de Ucrania, que es el que nos va a ocupar, el libro del que nos quiere hablar y que va a presentar hoy se titula La trampa ucraniana, el relato occidental a examen. Yo creo que el subtítulo está muy bien. El tema de la trampa también creo que de alguna manera focaliza muy bien el problema. Ucrania no es una solución, sino que es un problema de problemas. O sea, Ucrania como tal es un país creado de una manera bastante peculiar a raíz de la disolución. Formaba parte de una de las repúblicas socialistas soviéticas, pero después, cuando implosiona la URSS, se convierte en un estado independiente con vocación de vínculo esencial con Rusia y con Bielorrusia. El problema es que todo eso llega a un momento en que se desmadra. Estamos hablando del Maidán, estamos hablando de la intervención occidental a través de la OTAN y de los intereses de la OTAN, y a partir de ahí se genera un problema añadido, que es cómo resolver la madeja que se está creando en torno a cuál es la situación estratégica de Ucrania respecto a Europa, a Occidente y a Rusia. Bueno, sobre eso va la trampa ucraniana. No me voy a extender mucho más. Relato occidental quiere decir que nosotros hemos recibido y de alguna manera somos depositarios de una interpretación del conflicto que tiene que ver con los intereses de una parte de las dos enfrentadas, Occidente y Rusia. Occidente fundamentalmente capitalizado a través de la OTAN, y ese es el relato que, como nosotros somos parte de ese conglomerado militar que no es defensivo, como bien nos va a explicar Luis, pues de alguna manera nosotros formamos parte de ese relato, somos la carne de cañón de una interpretación interesada del conflicto ucraniano, de la guerra de Ucrania, que por supuesto no hay que edulcorar. Es una violación del derecho internacional con todas las letras, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ahí no vamos a discutir. El problema es cómo se genera la invasión y después cómo se explica, qué relato se explica para de alguna manera justificar una intervención de los países de la OTAN y de Occidente en su conjunto. Bueno, solo decir que el trabajo de Luis es un trabajo muy de día a día, muy concienzudo, porque lo hace, se lo comentaba él, sobre su base documental, que es los artículos periodísticos, fundamentalmente del País, pero no solo del País, que se va publicando
desde que se empieza a generar el problema, ¿no? Y curiosamente, toda su crítica textual se hace a partir de textos periodísticos también, que refutan de alguna manera afirmaciones que se han hecho antes, ¿no? Entonces, esto es muy curioso porque de alguna manera tenemos el veneno y el antídoto en los mismos medios que nos están vendiendo la propaganda, ¿no? Nos están vendiendo propaganda y al mismo tiempo nos están dando pequeñas dosis de información acerca de que lo que nos han dicho antes no deja de ser más que propaganda. Bueno, solamente decir eso, creo que el libro es muy interesante, os animo a leerlo porque además tiene la capacidad de escribirlo muy bien, de escribirlo de una forma muy sencilla y muy pedagógica, pero que te llega rápidamente. Quería deciros antes, porque es que no lo he explicado, quién es este señor. Luis García Segura es un personaje que tuvo su impronta mediática hace unos cuantos años, 10 años para atrás. Bueno, él era teniente del Ejército Español, teniente de complemento se llama, sí. Y bueno, en su trabajo fue testigo de malas prácticas, de corrupciones, de abusos de poder, etcétera, de los que, como buen patriota, y aquí lo digo entre comillas, porque sobre esto también estaba hablando con otra persona justo antes de que llegara, el patriotismo aquí muchas veces se entiende con banderas y con símbolos, pero no se entiende justamente con aquello que nos importa, que es justamente el bien común, los problemas que tenemos en común y cómo resolverlos de la manera más justa, ¿no? Entonces hay que darle las gracias por el paso que dio y también, bueno, decirle que nos solidarizamos con todas las desgracias que le vinieron a raíz de todo eso, ¿no? Perdió su trabajo, se le expulsó del ejército en 2015 y se le persiguió con bastante saña para que no pudiera ganarse la vida de una manera con sus capacidades en este país, ¿no? Bueno, no le ha sido fácil. Ha escrito sobre el ejército español varios libros. Este creo que es el 7º, que justo no es sobre el ejército español, pero los 6 anteriores sí. Entonces, algunos de ellos los hemos publicado aquí. Desde 2014, que fue el primero, Un paso al frente, primero escribió 2 novelas, que eran 2 novelas basadas en hechos ciertos, pero que yo creo que eran tan fuertes, era tan fuerte lo que se contaba allí, que de alguna manera contarlo noveladamente lo hacía un poquito más tragable. Un paso al frente, Código Rojo, son las 2 novelas, 2014-2015. Después el libro negro del Ejército Español, que yo creo que eso fue ya lo que debió petar a lo personal en 2017. La Guardia de la Bestia, que tiene que ver con el maltrato a las mujeres dentro del ejército. Y el Ejército de Vox, que no tiene comentarios porque el título ya lo dice todo. Pues nada, muchas gracias, Luis, encantado de tenerte. Nada, muchas gracias, Ángel, y bueno, muchas gracias a todos vosotros por la oportunidad, que no es fácil al final comentar la mayoría de lo que escribo, no sé por qué, tengo tendencia a escribir sobre temas que molestan mucho, y en especial La trampa ucraniana es un libro muy incómodo, y ya cuando empecé a escribirlo ya sabía que era muy incómodo y que era muy complicado, ¿no? Pero bueno, de alguna forma había que escribirlo, había que meterse en el barro y sobre todo hacer amigos. Yo creo que es algo que me encanta, lo llevo en la naturaleza. Así que el libro negro, o sea, La trampa ucraniana es especial
En primer lugar porque, aunque es un libro eminentemente geopolítico, quizás el elemento principal, el pilar fundamental del libro no es la geopolítica, sino que son, como bien ha comentado Ángel, los medios de comunicación, el gran engaño de los medios de comunicación. Y creo que esto es muy alarmante, porque si los medios de comunicación nos engañan con respecto a Ucrania, ¿sobre qué más cosas nos están engañando? ¿Sobre qué más cuestiones están distorsionando, tergiversando o manipulando? Habría sido muy fácil escribir sobre, por ejemplo, comentaba Ángel, que uno de los elementos fundamentales del libro son los engaños del diario El País. Al final El País es la cabecera mediática de España y habría sido muy fácil escribir sobre El Mundo o ABC o La Razón. En fin, eso era ponerlo demasiado fácil, ¿no? Al final había que complicarlo un poco, ¿no? Me parecía muy interesante el ver cómo medios de comunicación como El País o como el diario.es o incluso como Público estaban difundiendo una serie de hechos que eran manifiestamente, o que son manifiestamente falsos, ¿no? O en el mejor de los casos inexactos o incluso tergiversaciones de manual, ¿no? Entonces, acumular, documentar todos esos engaños, esas mentiras y exponerlas me parecía muy interesante. Por ejemplo, cuando se produce, más que la guerra, se produce la invasión ucraniana, nos encontramos que en el diario.es la directora de Internacional es María Ramírez. Aquí seguro que muchos leéis el diario.es y que no sé si sabéis quién es María Ramírez, pero María Ramírez es la hija de Pedro J. Ramírez. La hija de Pedro J. Ramírez es la que llevaba Internacional el diario.es. Es decir, estamos empezando ya a dar una serie de elementos que son interesantes. Claro, cuando uno de los artículos fundamentales es el de María Ramírez al respecto de la guerra, os podéis imaginar lo que escribe al respecto de la guerra. La OTAN es una organización defensiva, Estados Unidos es muy pacífico, un país muy pacífico que no le gustan las guerras, tiene centenares de bases en el mundo y decenas de miles de militares en el mundo, pero no le gustan las guerras, no está a favor de la guerra. Y Biden es un timorato, que además lo dice claramente, porque tiene tanto miedo a un conflicto que no es capaz de enviar F-16 a Ucrania. Bueno, ya se han enviado F-16 a Ucrania. Lo terrible de todas estas mentiras, de todos estos engaños, de estos hechos que después se demuestran manifiestamente falsos, es que lo aguantan todo. La falta de memoria de los ciudadanos es absolutamente alarmante. Les permiten mentir de la manera más escandalosa que se pueda producir y sin embargo no hay ningún problema, la gente sigue consumiendo. Si María Ramírez del diario.es me está diciendo una serie de episodios que luego se demuestran cuando se escribió ya eran falsísimos, que es cuando yo publiqué este libro, pero 2 años después son todavía más evidentemente falsos. No pasa nada, no hay ningún peaje. ¿Qué peaje tiene el diario El País por engañarnos? En este libro, por ejemplo, se documenta cómo en varias ocasiones se compara a Putin con Hitler. Y quien lea este libro se dará cuenta que de prorruso tiene muy poco, porque Putin no sale nada bien parado de este libro. Pero de ahí a que sea Adolf Hitler, creo que hay una diferencia. ¿Cómo puede ser que una cadena mediática como El País, que se supone seria, caiga en confundir de forma interesada a Putin con Hitler? Sí. ¿Cómo puede ser posible que se escriba en El País que Putin es con Hitler, pero con armas nucleares? Han pasado 2 años. ¿Os imagináis lo que habría hecho Hitler con armas nucleares? Han sufrido los rusos de todo. Han tenido que replegarse. Han sufrido una serie de pérdidas absolutamente salvajes. Han visto su territorio invadido. Pero es que antes de ver su territorio invadido han sufrido ataques terroristas en su propio territorio. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Solo pregunto, ¿Hitler habría tolerado eso con 6.000 armas nucleares? Pues es evidente que no. Nos han dicho que Putin
estaba cometiendo crímenes de guerra, y los ha cometido, por supuesto. Los ha cometido en Ucrania y los cometió muchísimo antes de Ucrania. Estaba cometiendo crímenes de guerra en Ucrania hasta el punto de que la ciudadanía, los ucranianos, eran su objetivo. Esto es una gran mentira. Eso no quiere decir que Putin no haya cometido crímenes de guerra, y ha cometido muchos, que haya utilizado a la población para derrotar a Ucrania, que haya cometido actos que son también crímenes de guerra, como atacar infraestructuras y hacer pasar todo tipo de penalidades a los ucranianos para rendir al pueblo. Pero Putin básicamente lo que ha pretendido, y no lo estoy justificando, no estoy diciendo que esté bien, porque no está bien, lo que ha pretendido es invadir un país y anexionárselo, de una forma directa o indirecta, con un presidente títere, como fuera. Eso ya es diferente. ¿Y esto en qué se demuestra? Cuando tú analizas las bajas que ha causado el conflicto y ves la población civil atacada, te das cuenta que la población civil no ha sido el objetivo de Putin. Ahora bien, nos vamos a Palestina, donde está pasando, no ya una guerra, que el país lo titula como guerra, un genocidio, porque eso no es una guerra. Una guerra es lo que pasa en Ucrania, que será una guerra que estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, podemos dar más razones, menos razones, podemos justificarlo más o menos, pero es una guerra. Es un país que está atacando a otro país, un ejército regular, que está combatiendo contra otro ejército regular. En Palestina hay un genocidio, hay un claro objetivo que es el de eliminar a una población, exterminarla, expulsarla de un territorio y apoderarse de ese territorio. Es decir, Putin quiere a Ucrania con los ucranianos. Israel no quiere Palestina con los palestinos. Quiere Palestina sin los palestinos. Esto yo creo que es obvio para todos, ¿no? Entonces, claro, si tú el diario El País me dices que Putin es Hitler con armas nucleares, ¿por qué no me dices que Netanyahu es Hitler? Porque digo yo, desde luego, en términos objetivos, que Netanyahu se acerca mucho más a Hitler, desde luego, que Putin. Entonces, ¿por qué me engañas? ¿Por qué la ministra de Defensa este verano afirma que no somos conscientes los españoles de lo cerca que estamos de que caiga un misil balístico ruso en nuestro territorio? Pero esto no se puede tolerar. Evidentemente, ese riesgo existe, pero no hay ningún instituto serio occidental, no ruso, occidental, que afirme que esa posibilidad es ya no alta, sino siquiera que la podamos tener en cuenta. Es realmente muy bajo que un misil balístico ruso caiga en España, desde luego. En cualquier caso habría seguramente otros objetivos, pero es una barbaridad. ¿Por qué la ministra de Defensa es capaz de decir esto? Y el país, el mundo, nadie es capaz de replicarla. ¿Por qué nadie escribe en esas columnas, todos estos que escribían sobre Ucrania, sobre lo malo que es Putin, sobre lo malo que son los rusos? ¿Por qué nadie escribe y dice, oiga, tenemos una ministra de Defensa que en el mejor de los casos ha dicho una estupidez, en el mejor de los casos? Bien, el Huffington Post. Huffington Post, para los que no lo conocéis, que estoy seguro que la mayoría lo conocéis, es como el diario amable, un poco juvenil, desenfadado del país. Bien, el Huffington Post este verano se publica el mismo día, no estoy diciendo un día u otro, el mismo día, se publican, siempre por fuentes occidentales, se publica en primer lugar que Rusia está perdiendo la guerra. ¿Por qué? El análisis es muy claro. Los analistas nos dicen que Rusia está perdiendo mayor material armamentístico del que es capaz de producir. Con lo cual, si yo diariamente pierdo más armamento del que tengo capacidad de producir, pues antes o después voy a colapsar. Bien, bueno, puede ser cierto, puede ser no cierto. Ya analizaremos las fuentes y veremos si es cierto. Pero ese mismo diario, ese mismo día, nos publica además la versión del teniente general del ejército británico, en el que nos dice que tenemos que no ya duplicar, sino triplicar el gasto militar, porque Rusia es una amenaza para el año 2026 y una amenaza absolutamente certera para el año 2027. En el mismo medio, el mismo diario, tenemos uno que nos está diciendo, no os preocupéis, Rusia va a colapsar porque produce mucho menos armamento del que es capaz de producir, ha perdido decenas de miles de carros de combate, está en una situación absolutamente desastrosa. Y en ese mismo medio nos están diciendo, oye, tenemos que triplicar el gasto militar, porque Rusia dentro de 3 años es una amenaza que nos va a invadir. Vamos a ver, el mismo país que no tiene carros de combate nos va a invadir.
porque Rusia ya se ha quedado sin carros de combate, están los pobres, ¿y con qué nos va a invadir? Porque me estás diciendo que no tiene suficiente capacidad para, ni siquiera para reponer lo que pierde en Ucrania, como para proponer una guerra. Bien, son mentiras, constantemente mentiras. Con una nos pretenden dar esperanza y ánimo de decir, bueno, no os preocupéis que estamos ganando la guerra en Ucrania, lo cual es más que cuestionable, desde luego. Y por otro lado nos dicen, ojo, Rusia es muy mala. Aunque les estamos ganando en Ucrania con armamento, en muchos casos, al principio de la guerra, soviético, bueno, pues, oye, eso es muy peligroso. Estos tipos nos pueden atacar y, desde luego, nos pueden lanzar un misil balístico que puede hacernos destruir. Todo esto no es creíble. Todo esto no son nada más que mentiras y falacias, que lo veréis en el libro, se van enlazando unas con otras, que lo único que pretenden son dos elementos claros, ¿no? Que es lo que siempre se pretende, o lo que siempre ha pretendido cualquier imperio de un terreno conquistado, ¿no? En primer lugar, lo que pretenden de nosotros es lealtad. Nos engañan para tener nuestra lealtad. ¿De acuerdo? Esto es básico. Y lo segundo, nos engañan para tener nuestro tributo. Nos cobran. Es decir, ¿qué es lo que pide siempre un imperio? Lealtad y tributos. ¿Y qué les estamos dando? Lealtad y tributos. Claro, nos dice Margarita Robles, oye, un misil balístico puede caer en España. Vale. Como ese riesgo existe, ¿con qué me estoy armando yo? Que estoy aumentando las partidas presupuestarias, gastando decenas de miles de millones de euros en armas, pues con blindados 8x8. Y tú dices, hombre, está muy bien. Y si tú compras muchos blindados 8x8, vas a conseguir que dejen de caer los misiles balísticos en España. ¿Y qué vas a hacer con esos carros de combate ligeros 8x8? ¿Se los vas a arrojar a los rusos o cómo? Porque no lo entiendo. ¿Para qué te estás preparando? No, oye, pero mira, por fin vamos a conseguir que un submarino que ni flotaba ni se propulsaba, bueno, pues ya por fin flote y lo tengamos en servicio. Ah, bueno, y ese submarino va a impedir que... no tiene ningún sentido, ni siquiera es razonable. Es decir, ningún gasto militar que nosotros realicemos a día de hoy, ninguno, salvo que creáramos o intentáramos crear lo que se puede conocer como un paraguas nuclear, tiene ningún sentido. Cualquier otro gasto solo va a esos fondos de inversión norteamericanos que están detrás de esas industrias militares, traigan la española y cualquier otra. Solo va a pagar un tributo, porque sencillamente no sirven para ese fin. Es decir, si el fin es impedir que caiga ese misil balístico en España, desde luego, con blindados 8x8 no lo vamos a conseguir, creo yo. Igual estoy muy equivocado y la ministra a lo mejor está más puesta en esto, pero obviamente no lo vamos a conseguir. Lo que pretenden es engañarnos. ¿Cómo puede ser que España este año se haya convertido en el país número 1 en Europa, líder en Europa en pobreza infantil, y a la vez hayamos multiplicado el gasto militar desde que llegó el Partido Socialista al gobierno en más de un 60%, y nos estén diciendo que todavía tenemos que gastar más? Y que esto lo esté haciendo toda Europa. Estamos pagando un tributo. Es un tributo. Nosotros no gastamos para cubrir nuestras necesidades, lo cual no significaría que esencialmente sería justo. Pero ningún elemento que nosotros estemos comprando a día de hoy, primero, va destinado a cubrir nuestras necesidades o nuestros intereses, y en segundo lugar, en la mayoría de los casos, nace ya obsoleto. Muy probable que cuando termine la guerra de Ucrania, gran parte de lo que ya estamos comprando no valga para nada. Termine en un almacén, como esos carros de combate Leopard, que terminaron en un almacén hace más de 15 años, que no fuimos capaces de vendérselos a Perú, porque no nos lo compraban, porque estaban hechos una papilla, y se lo dimos a Ucrania el verano pasado. Eso es lo que puede terminar pasando con el armamento que estamos comprando. En fin, mentiras y más mentiras. Mentiras en algunos casos muy bien escritas por escritores. Javier Cercas es uno de los elementos claves de este libro, porque, bueno, aparte de que tiene un problema con Cataluña muy serio, pero muy serio, quiero decir, que si yo fuera él, no se pediría algún tipo de ayuda porque creo que la necesita. Es decir, comparar la guerra de Ucrania, y he visto comparaciones, he leído comparaciones, ya lo veréis cuando leáis el libro, he leído de Ucrania de todo, pero ya, comparar la guerra de Ucrania con Cataluña y el nacionalismo catalán ya es como el acabose. Yo creo que era lo máximo, ¿no? Porque también leí a Vargas Llosa, que también sale documentado, sale en la foto también, Vargas Llosa y su opinión sobre
el inminente golpe de Estado que estaba a punto de producirse en Rusia, que iba a provocar la caída de Putin. Putin sigue todavía en el poder. En el año 2022, septiembre del 2022, y ahora enseguida voy a cortar para que me preguntéis porque veis que es densísimo el tema, y además, sobre todo es muy aborrecente, ¿no? Te puedes ir a muchísimos temas. En el año 2022, Fukuyama, todo un referente en Occidente, porque anunció en los años 90 el fin de la historia, y así, y somos tan felices los occidentales, ¿no? El fin de la historia no llegó, pero Fukuyama, como Nostradamus, tiene desde luego mucha carrera. En octubre del 2022, hace 2 años, afirmó que al ejército ruso le quedaban unos días para colapsar. Han pasado 2 años, ahí sigue el ejército ruso y parece que no va a colapsar, ¿no? Al final estamos rodeados de mentiras, de mentirosos, de personajes absolutamente infames, sin escrúpulos. Porque desde luego un tipo que dice lo que dijo Fukuyama es un tipo absolutamente sin escrúpulos. Personas que no tienen ningún problema en mentirnos, engañarnos a la cara, en insultarnos incluso. Elisa Bene es un caso que escribe también en el diario El País, como Elisa Bene insulta, y aquí lo veréis, a todos los pacifistas, llamándonos retrógrados, utilizando unos argumentos, en el mejor de los casos, absolutamente ofensivos, sin ningún tipo de documentación, porque yo los voy documentando. Personas catedráticos, que escriben también en el diario, en Infolibre, en diferentes medios, y dan auténticas informaciones sin ningún tipo de documentación. Es decir, te digo esto porque yo te lo digo, pero ¿por qué? Y te miento porque yo te miento y te quiero mentir. Bueno, me parece absolutamente deleznable. Dicho esto, que es la parte fundamental del libro, ya lo veréis, que son las mentiras, y yo creo que es muy importante esa parte del libro, porque, vuelvo a repetir, si nos mienten ahí, nos mienten en absolutamente todas las áreas. Fijaros, vamos a salir un poco de Ucrania. Vámonos al mundo deportivo. Cualquiera que escuche deportes, que es uno de los elementos informativos más importantes que hay en este país, no escucha nada más que mentiras. Estamos absolutamente acostumbrados a que nos estén mintiendo permanentemente, reiteradamente. Personas que nos mienten salen al día siguiente, son escuchadas por los mismos a los que han engañado sin ningún problema y siguen mintiéndoles. Es algo absolutamente espectacular, ¿no? Hace poco un periodista del diario El País se inventó una mentira al respecto de un entrenador que era exactamente igual y no tuvo ningún reparo en reconocerlo y siguió como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y el tipo pues sigue siendo muy guay y es como, oye tío, estás reconociendo que has mentido, estás pidiendo perdón porque has mentido, pero no pasa nada, seguimos. Y hablo del País porque es la cabecera, podéis imaginar todo lo demás que viene por debajo. Por lo demás ya, si el País no tiene escrúpulos, imaginaos todo lo demás, ¿no? Al final te vas al País y ¿quién fundó el País? Un tipo llamado Manuel Fraga. Dice, pero ¿cómo que el País fue fundado por Manuel Fraga? Pero pues sí. ¿Y quién lo dirigió? Cebrián. ¿Y Cebrián quién era durante la dictadura? Pues era un tipo muy oposicionante en términos mediáticos. ¿Y su padre? ¿Quién era su padre? Pues también otro. Al final, por desgracia, vivimos una gran mentira. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos. Bien, paso de ahí a la geopolítica. Si en la primera parte, la esencia de la primera parte es la mentira, en la segunda parte de la geopolítica, la esencia fundamental de este libro es, de alguna forma, que comprendamos cuáles son las leyes fundamentales de la geopolítica. O sea, está muy bien todo lo de la ideología, lo hablábamos antes, está muy bien que creamos que somos los buenos y los rusos son los malos, etc. Pero esa no es la realidad. Ese no es el eje en el que se desarrolla la geopolítica. La geopolítica se desarrolla en 2 ejes fundamentales, o en 2 planos fundamentales, o con 2 fuerzas fundamentales. ¿Cuál es mi fuerza y mi capacidad y cuáles son mis intereses? Si yo tengo fuerza y capacidad y tengo unos intereses, los consigo. Es así de sencillo. Si yo no tengo fuerza y capacidad, pues obviamente tenga los intereses que tenga, me da exactamente igual. Ejemplo, España. España es básicamente un pelele, es un actor sin fuerza ni capacidad, que además está sometido
y que es absolutamente vasallo y además de forma absolutamente consciente de su vasallaje con respecto a Estados Unidos. Bien, ¿cuáles pueden ser sus intereses? Ninguno, no tiene intereses. España tiene los intereses que le marcan. Por eso cuando le dicen, deja el Sáhara, dejo el Sáhara. Mañana le dirán, deja Ceuta y Melilla, y dejará Ceuta y Melilla. Pasado le dirán, oye, que Gibraltar lo extendemos, pues lo extendemos. Y antes hablaba un poco con Ángel, un poco medio en broma, medio en serio, que cualquier día Europa la convierten en estados norteamericanos y aquí estaríamos absolutamente encantados. No pensé que habría ningún problema. Cambiaríamos el idioma, hablaríamos inglés y a votar al presidente de turno, sin ningún problema. O sea, que nadie piense que estaríamos incluso contentos, ¿no? Nos han dado la ciudadanía romana, ¿no? Por fin, no. Usted no, yo tampoco, pero la mayoría tan contentos, ¿no? Al final pensemos en lo que hemos vivido en los últimos 20 o 30 años, ese cambio, sobre todo en los años 90, que es mucho más pronunciado con la caída de la Unión Soviética, y que de alguna forma desaparece ese polo ideológico, ese cambio, cómo ha entrado toda la cultura norteamericana en España y cómo a día de hoy elementos culturales norteamericanos los vivimos como propios. Halloween es una festividad propia, por hablar de un elemento que para nosotros ha sido absolutamente ajeno. Yo no me crié con Halloween. Halloween para mí no existía, no era nada. Ahora, a ver, nosotros vamos con cualquiera de los que tengamos hijos y para ellos Halloween es un elemento suyo, propio, ¿no? Es esa, por supuesto, esa romanización que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en esa segunda parte, el elemento fundamental es sobre todo que comprendamos la fuerza, ¿no? Y que distingamos los planos. Fijaros, en el tema de Putin, por ejemplo, hay muchos planos. En casi todo hay muchos planos. Importante es que distingamos que prácticamente en todos los elementos que podamos juzgar hay muchos planos y hay muchas fuerzas. Es decir, no hay una fuerza que actúe de forma clara y que sea la absolutamente responsable, ni hay un solo plano desde el que juzgar los acontecimientos. Putin, por ejemplo. Putin en términos jurídicos, Putin es un criminal de guerra. Esto es algo que, vamos, que lo quiero obviar, no es que sea un criminal de guerra, es un criminalísimo de guerra. Bueno, es algo exagerado, las barbaridades que lleva haciendo Putin durante años. Otra cuestión muy diferente es que Biden lo sé muchísimo más. Biden y Obama, premio Nobel de la Paz, ni os cuento. Es decir, otra cuestión es que lo que hace Estados Unidos sea absolutamente deleznable. Pero al final, si nosotros nos vamos al plano jurídico, tenemos que tener muy claro que es un criminal de guerra, como lo es Aznar, como bueno, Bush, es un mega criminal de guerra, ¿no? Bien, esto lo tenemos que tener muy claro, ese es un plan sobre el que podemos juzgar. Bien, nos vamos a un plano político. ¿Quién es Putin en un plano político? Que esto es algo que nos lleva muchas veces a error, porque hay personas desde la izquierda que confunden el plano geopolítico con el político. Entonces, como geopolíticamente Putin es, ojo, a nivel global, es antiimperialista, pues yo me siento identificado con Putin. Oye, Putin es un ultraderechista que a todo rojo viviente lo dejaría hecho papilla en su país. Es decir, muchos de los que aquí adoran a Putin las pasarían canutas en Rusia. Son conscientes de esto. Este es otro plano diferente, ¿no? Tenemos que tener muy claros los planos, ¿no? Saltamos a otro plano, el geopolítico del que hablábamos. En términos geopolíticos, ¿Putin es un antiimperialista? Sí, por supuesto. En términos geopolíticos globales, cuidado. En términos geopolíticos regionales, Putin es exactamente igual que Estados Unidos, pero ejerciendo su influencia allá donde puede. En términos regionales, Putin es lo mismo que Estados Unidos en términos globales. No lo confundamos. Bien, en términos históricos, ¿qué puede ser Putin? Seguramente Putin pasa a la historia, y esto me parece muy interesante, como el líder que consiguió recuperar la autoestima, el poder, la capacidad de Rusia, y vamos a ver de lo que es capaz. Es decir, tengamos cuidado con los diferentes planos y no confundamos un plano con el otro. Es decir, que Putin sea antiimperialista, porque es antiimperialista, porque obviamente compite en la medida de sus posibilidades contra Estados Unidos, no significa que Putin sea Fidel Castro. Que hay gente que parece que cree que Putin es Fidel Castro. Bien, más confusiones en el plano histórico. Rusia y la URSS.
Hombre, Rusia actual no es la URSS. Si alguien confunde a la Rusia actual con la URSS, tenemos que tener cuidado. Muchas veces todos estos planos se superponen. Entonces me encuentro con alguien que se encuentra en un plano y que está confundiendo el otro plano. No, oye, vamos a tener claro los planos, ¿no? Este es un elemento que me parece fundamental. Es decir, si vamos a juzgar a una persona, vamos a juzgarla con todos los planos. Y vamos a tener claro que en cada plano se puede tener un rol diferente. Es decir, que Putin en términos geopolíticos puede ser un líder audaz y que desde luego ha conseguido enormes logros, no significa que en términos jurídicos Putin no sea un criminal de guerra. Son dos cosas muy diferentes. Y después, cuando juzguemos a Putin, a Rusia, a cualquier otro actor, tengamos muy claro que les tenemos que juzgar con el contexto, pero de forma individualizada. Es decir, que Estados Unidos sea más criminal de guerra que Rusia no significa que Rusia no haya cometido ningún crimen. Es decir, entrar en un país como Ucrania e invadirlo es un crimen. Bien, ¿es el crimen que nos muestran los medios de comunicación? No. Existe un contexto y ese es el que no nos están contando. ¿Cuál es ese contexto? Hombre, que Ucrania no es un país de ucranianos en un sentido homogéneo, en el que de repente Rusia se haya levantado un día y haya dicho ups, voy a invadir Ucrania. ¿Por qué? Bueno, pues como decía creo que era Antonio Lorza, que Putin está entre Stalin y Hitler. Bueno, pues porque un día Putin se despertó y dijo, ¿qué soy yo? ¿Hitler? ¿Stalin? Venga, pues voy a invadir Ucrania. No es tan sencillo como eso. Ucrania, y esta es otra realidad que tenemos que tener muy claro, Ucrania es un país muy complejo, históricamente muy complejo, que ha estado en una zona muy compleja, en una zona, históricamente hablando, de contacto entre dos civilizaciones. Esto es algo que tenemos que tener claro y que a poco que analicemos la población, la composición de los ciudadanos ucranianos, nos podemos dar cuenta. Es decir, oye, que ahí había 8 millones de rusoparlantes. Eso no es una broma y no es la única nacionalidad o el único grupo étnico que había diferente del propio ucraniano. Es decir, es un país muy complejo y es un país muy complejo que estaba en una guerra civil y esto es algo que no se puede obviar. Bien, en esos términos, teniendo en cuenta que además estaba ya en la esfera norteamericana y que había sufrido una de esas revoluciones de colores, de arbolitos que son tan simpáticas, pero que en el fondo son Estados Unidos o grupos occidentales alimentando a ultraderechistas a los que después nos hacen pasar por demócratas, teniendo en cuenta todo ese contexto, llega la invasión de Rusia. ¿Es para aplaudirla? No, pero hay que comprenderla, es decir, es para analizarla. Después, y es cierto, había muchas opciones. Rusia tenía muchas opciones de invasión y eligió seguramente la peor porque es la que le deja más desnuda. Si Rusia, y lo comentábamos antes, hubiera invadido el Donbass, pues es probable que la guerra hubiera terminado rápido y que además, de alguna forma, todo el mundo lo habría entendido. No dejaba de ser, nos repartimos el pastel de Ucrania, que es básicamente, cuando me hablan de la Unión Soviética, y es cierto, pero básicamente lo que hicieron la Unión Soviética y la Alemania de Hitler con Polonia en su momento. Vamos a repartirnos el pastel. Bueno, eso se habría podido entender. El movimiento de Rusia es mucho, o va mucho más allá. No quiero el Donbass, o no solo quiero el Donbass, sino quiero un gobierno títere en Ucrania y que Ucrania siga estando en mi esfera de influencia. Al final, esa es quizás una de las confrontaciones más importantes, que Ucrania esté en mi esfera de influencia. Yo puedo permitir que Ucrania sea independiente siempre y cuando esté en mi esfera de influencia, pero no puedo permitir que Ucrania, como ya pasó con las repúblicas bálticas, quede en la esfera de influencia occidental, porque ya me siento atracado y robado por las repúblicas bálticas. ¿Esto qué nos demuestra? Un elemento clave. Las esferas de influencia existen y siguen existiendo, a pesar de lo que nos dicen o de lo que nos vienen a decir todos los medios de comunicación o muchos medios de comunicación. Bien, y la última parte, pues es cerrar un poco, y ya cierro aquí y abrimos el debate, es cerrar un poco el libro y coger una parte del principio que es que tengamos cuidado con la información que recibimos, incluso con la información que se recibe en el libro, que lo contrastemos todo. En primer lugar, cuando yo escribí este libro, yo sabía que había una parte que si no la hubiera puesto
hubiera vendido más ejemplares. Si yo en este libro hablo solo de los malos malísimos que son los norteamericanos, y lo son, y da para escribir esto así y 10 más, pues claro, hay muchas personas que son antiamericanas que lo habrían comprado y habrían estado encantadas. Pero eso habría sido ser injusto. Eso habría sido una deshonestidad. Vendes más libros, sí, pero eres deshonesto contigo mismo. Había que hablar del papel de Rusia. No había que decir solo la parte, de alguna forma, la parte que queremos escuchar. Porque muchas veces no leemos en busca de razones. Leemos en busca de que nos den la razón. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos. No tenemos que querer que nos den la razón todo el rato. Tenemos que intentar buscar razones, elementos, debatirlos y desde ese punto de vista fijar cómo funciona la autocensura. Yo sabía perfectamente que introducir esa parte, bueno, aparte de escribir más, me habría quedado un poco más corto el libro y habría tenido menos trabajo, suponía llegar a menos personas. Pero prefería ser honesto conmigo mismo, más allá de que me equivoque, que por supuesto, y que este libro tenga muchísimas carencias, porque yo las tengo, pero prefería ser honesto conmigo mismo a vender más libros. Cuando muchas personas se ponen a escribir, pues en muchas ocasiones no siempre el resultado es ese. Por ejemplo, todos estos que nos dicen, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. No, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Y tú dices, perdona, no tenemos, el ser humano no tenemos capacidad para predecir más allá de unas pocas semanas. Ahí está el pobre Fukuyama con el ejército ruso va a colapsar en los próximos días, 2022. No tenemos capacidad de predecir lo que va a suceder. En el libro se analizan varios acontecimientos históricos y cómo efectivamente queda demostrado que no tenemos esa capacidad. En este libro, un elemento secundario es la invasión soviética de Afganistán en el 79. La invasión soviética de Afganistán en el 79 significa volver a elevar la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos a niveles absolutamente esquizofrénicos, hasta el punto de que, por supuesto, después de Jimmy Carter, llega Ronald Reagan a la Casa Blanca, que es quizá uno de los presidentes más anticomunistas que ha tenido Estados Unidos, y ya es decir, porque yo no sé si hay alguien allí que no haya sido anticomunista, o sea, pues este es el más, o uno de los más anticomunistas. Y llegaron a un ejercicio en el año 83 en el que los soviéticos estaban